Bienvenidos amigos a otro videito de El Escarabajo de Oro. Un video de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, especializada en la psicología de Carl Gustav Jung del inconsciente colectivo y arquetipos. Hoy vamos a estar hablando de un tema realmente fascinante para todo el sector femenino. Nosotros creemos que después de ver este video puede cambiar como mujer tu visión de la relación que tenés con el mundo de lo masculino. Tanto lo masculino en tu interior, tu hombre interior, que vamos a estar explicando qué es eso de que hay un hombre en tu interior, así como tu relación con los hombres y el mundo de lo masculino en lo personal y en la historia. Bueno, una de las ideas más apasionantes de la psicología de Carl Gustav Jung, que tenemos aquí atrás, estamos viendo, perdón, aquí tenemos una imagen del gran psiquiatra suizo, maestro, una especie de gurú al modo occidental, lo tenemos acá en su estudio, estudiando. Una de las ideas más importantes y fascinantes de su psicología es el arquetipo del animus, o el hombre interior, vamos a llamarlo hoy así, que hay en toda mujer. Este es uno de los arquetipos fundamentales desarrollados en su psicología conjuntamente con el ánima, la mujer interior en el hombre, al cual ya le hemos dedicado otro video que podés encontrar en nuestro canal El Escarabajo de Oro. Bueno, ¿qué es esto del animus? ¿Qué es esto de que toda mujer lleva dentro suyo la imagen o un hombre interior? Esta idea en la psicología de Jung implica que cada mujer que existe en el planeta Tierra, ya al momento del nacimiento, igual que cada hombre, nace con una cantidad de programas para su evolución. Así como en la computadora tenemos softwares que nos permiten usar el hardware, Photoshop, Word, el mismo programa que estoy usando ahora para filmarme, estos programas permiten que los dispositivos físicos, el monitor, la máquina misma o CPU, cobren sentido. Sin estos programas la computadora no sería mucho más que un adorno bastante feo de plástico. Sin embargo, son los programas los que les dan vida. Del mismo modo, estos arquetipos son los que le dan sentido a la vida nuestra en este cuerpo físico que nos ha tocado. Cuerpo físico masculino o cuerpo físico femenino. En particular, en cuanto a la mujer, los programas para la mujer, uno de los programas importantes para su evolución es lo que es el arquetipo del animus u hombre interior. Aquí estamos viendo una imagen, te puede llamar la atención, ¿por qué elijo esta imagen de este personaje del Señor de los Anillos, Aragorn? Vamos a ilustrar y explicar el hombre interior con distintas imágenes de películas para que puedas ver esta imagen ideal del hombre interior. Toda mujer nace con una imagen de un hombre ideal. Este hombre ideal cobra diferentes formas. Jung explica que hay tres formas fundamentales de la imagen del hombre ideal que hay en toda mujer, que hay en el inconsciente de toda mujer. Un nivel es la imagen del héroe, del hombre heroico, que es este que estamos viendo aquí, ¿no? Otro nivel, que ahora voy a pasar a mostrar, es del anciano sabio, que estamos viendo aquí también, que es un personaje de la película El Señor de los Anillos, un autor realmente muy querido para nosotros, porque Tolkien, voy a hacer un pequeño paréntesis, no se pongan ansiosas, porque voy a explicar y voy a continuar con esto. Tolkien fue un gran pensador, un gran filósofo, que tradujo todas las enseñanzas mitológicas antiguas y las expresó en este mito moderno del Señor de los Anillos. Tomó elementos de los druidas, de la cultura céltica, de los vikingos, inclusive de otros libros modernos, como de las enseñanzas de Castaneda, para poder estructurar esta extraordinaria saga que es El Señor de los Anillos, que tanto público ha tenido. A nosotros nos son más queridos sus libros, donde se representa más la plenitud de su obra. Pero estamos usando las imágenes de la película, porque en la película también vemos encarnados los distintos arquetipos de lo masculino y de lo femenino. Aquí encontramos otro aspecto, entonces, del ideal para la mujer, que es el anciano sabio o guía. Otro aspecto de lo masculino para la mujer es el genio. Y aquí estamos usando una imagen de Nikola Tesla, un gran científico, genial, brillante, del cual vamos a hablar ahora cuando lleguemos a hablar de este aspecto del animus. Y después tenemos un aspecto negativo del animus, que es el padrino.
Aquí en esta imagen del padrino vamos a ver todo lo negativo de lo masculino, encarnado en un hombre en particular o en el hombre interior que hay en cada mujer. Volvamos entonces a la primera imagen. Vamos a encontrar tres niveles de la expresión de lo masculino en la mujer y de su ideal, y también el anti-ideal. Aquí tenemos el arquetipo del héroe. El héroe representa un hombre luchador, un hombre que sabe lo que quiere y va y lucha y lo logra. Asimismo, cada una de ustedes, mujeres, tiene esto en su interior, tiene las cualidades de este hombre exterior, estas cualidades ideales de poder tener fuerza para sobreponerse a todas las dificultades. Podemos ver que este arquetipo del héroe está encarnado hoy en muchísimas mujeres en el mundo. Hoy la mujer no quiere ser sumisa, no quiere someterte a un mundo arbitrario, machista y patriarcal. Busca, tiene espíritu de lucha, va hacia adelante, va a buscar lo que quiere lograr y conseguir. Esto es un aspecto positivo de su ánimo. Ya no encontramos prácticamente ninguna mujer que se quiera someter a nada arbitrario. Esto sería un aspecto muy positivo porque, como dice esta enseñanza, la era de Acuario, a la cual le vamos a desarrollar un videíto, es de las mujeres y de los niños. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo vamos a desarrollar en otro video, así que sigan mirando nuestros videitos porque van a encontrar bien esa explicación. En relación a esto, que no es el tema de hoy, de la mujer y de este aspecto de la masculinidad que hay en ella, es este espíritu de lucha, como decía, que da seguridad, que se fija un objetivo y no para hasta conseguirlo. Es esta actitud unidireccional que a veces también vemos expresado a lo largo de los hombres héroes en la historia, grandes héroes que ha habido en la historia, que han tenido una meta y han luchado en pos de ella. Este aspecto está en cada una de ustedes, mujer, y también a veces lo buscan en los hombres. Un aspecto positivo y una cualidad positiva de su ánimos. ¿Qué sucede habitualmente? Esta imagen está en su interior y la busco afuera. Cuando esto no se encuentra afuera, empieza a haber frustraciones y esto empieza ya desde muy chiquitas. Lo mismo pasa en la psicología masculina. Tenemos estas imágenes ideales y nos vamos encontrando con, en el caso de las mujeres, con los hombres. El primer hombre con el cual entra en contacto la mujer es su papá, o su sustituto, su tío, su primo, su hermano, profesores, novios o novio futuro. Todo esto va conformando las experiencias que va a tener la mujer. Pero ya a priori, de antemano, hay en ella un plano ideal, una imagen ideal de cómo debería ser el hombre. Obviamente todos los hombres que se va a encontrar no van a ser idénticos al ideal. Y esto va a raíz de que no hay un conocimiento psicológico de que este proceso está sucediendo en ellas, o en el caso de los hombres, ya explicamos la psicología masculina, empieza a haber frustración. No hay nadie que va a estar a la altura de estas imágenes ideales, de estos estados ideales que hay en la mente, que estamos aquí mostrando. Nadie, nadie va a poder exactamente encarnar este ideal perfecto del anciano que lo guía, que contiene con sus leyes, con su saber y con su sabiduría. O va a encontrar el hombre perfecto que todo lo pueda. O el genio que tenga una explicación correcta para todo lo que sucede en la vida, que tenga toda la sabiduría y el conocimiento necesario para poder afrontar todas las dificultades. ¿Qué va pasando entonces? Esta imagen ideal se va entremezclando con las experiencias dolorosas, con las frustraciones y también con experiencias positivas, porque a veces se logra o se logra encontrar personas que encarnan algún aspecto de estos ideales. Todo esto está en cada una de ustedes. Qué bueno sería que por medio de una técnica y autoconocimiento, creemos nosotros que esto sería muy bueno, pueda cada uno de ustedes, mujeres y hombres, ir a hacer un trabajo de autoconocimiento y empezar a ver cómo está conformada el ideal que hay en mí y las experiencias, y cómo puedo empezar a limpiar todas las frustraciones, todas las asociaciones negativas que tenemos con estas imágenes ideales que están en nosotros. Esto ayudaría a que mejoren muchísimo las relaciones, a ser consciente que en cada momento que me encuentro con una persona del sexo opuesto, le estoy proyectando estas categorías internas, estos estados internos, estos procesos o estos programas.
Si somos inconscientes, no nos damos cuenta constantemente que nuestra frustración surge porque la persona que hay allí afuera no corresponde exactamente con esa imagen interior. Y que además esa imagen interior que tenemos no es pura ya, ya no es el ideal, está matizada, está coloreada por todas las experiencias que hemos tenido. Eso hace que las relaciones afectivas se vuelvan muy difíciles hoy día, porque no hay un conocimiento preciso para poder saber bien qué estoy proyectando de mi interior y al exterior. Bueno, uno de los aspectos del arquetipo del Animus es este del héroe. Otro de los aspectos, vamos a seguir con el siguiente, que hay 3 niveles, es el del genio. Acá usamos a un personaje muy interesante, que es Nikola Tesla. Nikola Tesla es un personaje que está bastante dejado de lado, pero ha sido uno de los más grandes, si no el más grande científico del siglo XX, finales del XIX y XX, donde él creó los más importantes inventos que hoy usamos en el campo tecnológico, en el campo de la electricidad fundamentalmente. Gracias a Nikola Tesla, hoy estamos pudiendo usar este televisor, este proyector. Fue él el que creó la electricidad conjuntamente con Edison, más la prensa se la ha llevado Edison, que es lo que a nosotros nos han enseñado en la escuela, pero hay algunas historias ocultas donde se dice que a Tesla le robaron todos los inventos y otros lo prohibieron, porque Tesla, como genio que era, constantemente superaba con su pensamiento todo tipo de límites. Esto es un aspecto también que hay en la mujer, la posibilidad de que desarrolle una gran capacidad de pensamiento, un pensamiento que no sea rígido, que no sea dogmático, que sea flexible. Este es un aspecto positivo de su ánimos. La contracara negativa de estos dos primeros arquetipos, del héroe y del genio, perdón, del héroe y del genio, que tenemos acá, la contracara negativa de estos dos, del genio y el héroe, es, en el caso del héroe, ser despiadado, déspota, brusco, no considerando al otro, tener falta de tacto, esa sería la cualidad negativa del arquetipo del héroe, falta de tacto en las relaciones. Eso sería un aspecto negativo de lo masculino que también hay en la mujer. Así que las mujeres deben cuidarse de este aspecto negativo de su masculinidad. Siempre y cuando la mujer se encuentre siendo desconsiderada o despiadada o fría, es porque está tomada por el aspecto negativo de este arquetipo, o que la traigan hombres así. Le están atrayendo hombres realmente que la van a perjudicar muchísimo. Al mismo tiempo, siempre que la mujer no esté expresando una cualidad de flexibilidad intelectual, de en lugar de opinar, investigar, indagar, querer saber más, y tiene juicios muy absolutos, sobre las cosas, pretendiendo saberlo todo, esa es una característica negativa del arquetipo del genio, una expresión negativa. Entonces, ojo a sentirse atraídas por hombres así o por aspectos propios que expresan también esta negatividad. Y el tercer arquetipo, la parte más superior de este arquetipo, es el guía interior, que para la mujer toma la forma de una especie de Dios masculino. Es una especie de gran padre que tiene todas las respuestas y que me puede orientar y que me da total seguridad. Uno de los vínculos más positivos en la psicología femenina que puede encontrar en su primera infancia es cuando encuentra en su papá una guía que le da seguridad, un proveedor y también alguien que marca un camino con claridad y que tiene casi todas las respuestas, algo que todas las niñas proyectan en su papá y que inspira también reverencia y temor, un temor sano, un temor del que me guía, de querer ser mejor. Bueno, todo esto está en cada mujer. Estos hombres, obviamente, hombres de esta talla, son difíciles de encontrar, pero los encontramos en un Buda, en un Cristo, en un Gandhi. Acá elegimos la imagen de una película. El aspecto negativo de estos 3 arquetipos lo vamos a sintetizar en una imagen, para que ustedes, las mujeres, puedan empezar a ver si esto está operando en ustedes. Vamos a usar esta imagen, la imagen del padrino. Elijo esta imagen porque la mayoría debe estar familiarizada con esta película y si no, véanla. El padrino, reúne lo peor del héroe, lo peor del genio y lo peor del sabio, del anciano sabio o del santo.
En este caso, el padrino es, por un lado, un antihéroe. No tiene temor de ejecutar aquellas ideas que tiene en la mente. Va hacia su objetivo sin tener en cuenta ningún obstáculo. Un aspecto positivo del héroe, pero si esa energía está mal encaminada, se torna en violencia. Entonces, con violencia ejecuta sus propósitos. Cuidado, cada mujer lleva en sí este aspecto en su naturaleza, donde a veces se puede volver muy desconsiderada, al igual que un hombre brutal en lo exterior, como este padrino de la película. Así que atención a esos pensamientos que destruyen, que rompen relaciones, que no miden consecuencias. Atención a ese tipo de pensamientos y emociones. Y por otro lado también reúne genialidad este padrino, porque mafiosamente puede controlar con su inteligencia manipulativa muchísimas cosas. Ojo también, mujeres, y también atención con hombres de ese tipo, donde se vuelve nuestro intelecto una maquinaria complejísima de manipulación. Así que atención a eso, a no sentirse atraídas por hombres que realmente las pueden perjudicar muchísimo con estas características. Y por último, el padrino ofrecía a todo su séquito, que dirigía a toda una gran familia, una seguridad, como una especie de gran padre o anciano, por eso padrino, bastante negativa, una guía muy negativa, una falsa seguridad, basado en valores negativos, basado en ideas manipulativas y en acciones muy drásticas y violentas. Así que cada mujer lleva dentro de sí todos estos aspectos de lo masculino, que luego se combinan en múltiples formas para dar una imagen de lo que son las complejas relaciones entre el hombre y la mujer. Relaciones, digamos de paso, que son de las más potentes y las más fuertes en la naturaleza. Vamos a dedicarle después un video entero a esto. Para aquellos que quieran, aquellas mujeres que quieran trabajar los aspectos de su masculinidad, de su hombre interior, de un modo creativo, de un modo constructivo, las invitamos a que investiguen más, a que indaguen más, y esto las va a ayudar a poder corregir y a vivir una vida afectiva en plenitud. Para profundizar sobre esto, te invitamos a estudiar más esto. Nosotros nos dedicamos a la enseñanza de la psicología de Jung, donde hay profundas respuestas a todos los problemas humanos. Así que te invitamos a que entres a nuestra web www.aztlan.com.ar y veas más acerca de este fascinante mundo de la psicología de Jung y todas las respuestas que puede ofrecer a la mujer moderna. Hasta la próxima, amigos. Este pequeño videito termina aquí porque ya se nos acorta el tiempo y vamos a seguir en otro videito de la serie de la psicología de Jung con el arquetipo de la sombra. Chao, hasta luego.